¿Qué tal? Espero se encuentren teniendo un excelente día. Bienvenidos a esta cápsula de Acebal TV, el cual vamos a presentar el día de hoy una entrevista sobre un tema muy interesante que es la evaluación participativa en gobiernos subnacionales. Nos acompaña el día de hoy la maestra Janet Salvador, quien va justamente a plantearnos una serie de elementos sobre el tema en esta cápsula. Me permito presentar a nuestra colega. Janet Salvador es evaluadora mexicana, promotora de la cultura de la evaluación, directora de evaluación de programas en C Evalúa, experta en gestión gubernamental con énfasis en la gestión para resultados y la evaluación de políticas y programas públicos. Consultora en organización institucional y gestión de proyectos. Es también especialista en evaluación integral de programas y políticas sociales por el Instituto Nacional de Salud Pública. Maestra en finanzas, directora de evaluación de programas en el Centro de Análisis de Programas y Evaluaciones de Proyectos. Se evalúa desde el 2010 y hasta la actualidad. Es miembro activo de ACEVAL, de la cual fue presidenta de 2014 a 2019. También forma parte del board de RELAC durante el periodo 2017-2021 y actualmente es secretaria general de la Academia Internacional de Evaluación, IEAC. En el ámbito docente ha colaborado en el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Anáhuac y en las actividades de profesionalización de ACEVAL. Cuenta con publicaciones sobre la evaluación en México y de manera particular en el ámbito subnacional. Bienvenida, Janet. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Quiero agradecer a la Academia Nacional de Evaluadores de México por este espacio. Me siento realmente muy honrada de que me hayan invitado a conversar con ustedes sobre este tema tan importante en el contexto actual, como lo es la evaluación participativa. Ciertamente, Janet, gracias a ti por aceptar esta invitación y pues justo como señalas, este es un tema de actualidad, de mucha relevancia y en ese sentido hablamos mucho sobre la evaluación participativa, ¿no? Como un enfoque que resulta relevante en procesos de evaluación, ya que justamente permite la diversidad de perspectivas y de voces. En este sentido, ¿cómo definimos a la evaluación participativa? ¿Cuál es el contexto en el que surge y cómo se implementa? Sobre el concepto de participativo en particular, ¿cómo se entiende y cómo se aplica en una evaluación? Muchas gracias y muchas preguntas. Vamos a empezar sobre la definición de evaluación participativa. Como tal, tú no vas a encontrar una sola definición de lo que es la evaluación participativa. Diversos autores e instituciones han ofrecido sus definiciones y haciendo un análisis de ellas podemos encontrar que se resaltan principalmente dos aspectos que caracterizan a este tipo de evaluación y que ciertamente sirven para marcar la diferencia con las denominadas evaluaciones tradicionales, ¿no? El primer aspecto es el que se refiere a los actores participantes. Sí, autores como Tapela o como Sete indican de que participan en este proceso evaluativo las partes involucradas en un proyecto. Otros autores como UCA refieren que participan también todas aquellas personas que pueden verse afectadas con los resultados de la intervención. Y Federman lo amplía todavía más porque él abarca la participación de otras instancias directa o indirectamente involucradas con la intervención, como podrían ser la sociedad o la academia. Bueno, en resumen, lo que estos autores nos señalan es que pueden participar, además del equipo responsable de facilitar la evaluación, las personas tomadoras de decisiones, las personas que ejecutan el proyecto o programa, las personas que reciben los bienes y servicios que genera el proyecto o el programa, así también quienes se encargan de financiar
esta intervención y, como dice Federman, otras personas indirectas, la sociedad civil organizada o la academia, ¿no? Entonces, este primer aspecto es relacionado con quienes participan. El segundo aspecto es qué hacen, cómo participan, en qué etapas del proceso evaluativo participan. Tapela y Federman señalan que son 4 etapas en las que puede haber participación, desde que se define la evaluación, cuando se desarrollan los instrumentos, cuando se recopila la información o se analizan los datos y también para la comunicación o difusión de los resultados de la evaluación. Por otra parte, en UNICEF, en una síntesis metodológica para realizar evaluaciones participativas, señala 7 etapas, que desagrega un poco más las que ya desarrollaron Tapela y Federman, incluyendo la gestión, la definición, la descripción, la sintetización, hacer informes y promover el uso de la evaluación. Hablando a nivel de México, de manera institucionalizada, Evalúa Jalisco ha definido 4 etapas en las que pueden considerar la participación de las personas. Estas son seleccionar, planear, hacer y usar. Como vemos, estos son los 2 elementos diferenciadores de las evaluaciones participativas respecto a las denominadas evaluaciones tradicionales. Es quiénes participan y en qué momentos del proceso evaluativo lo hacen. Si me preguntas a qué me refiero al hablar de evaluaciones tradicionales, bueno, pues me refiero básicamente a lo que hemos conocido en México desde mediados de la primera década, cuando surgió el sistema de evaluación del desempeño y que esta evaluación tradicional está caracterizada por un equipo de evaluadores externos que son contratados a partir de unos términos de referencia estandarizados, emitidos por las instancias normativas, en las cuales no se contempla la participación de más personas que estén involucradas en la intervención. Solamente estamos hablando de la instancia que se encarga de normar la evaluación, de contratar al equipo y el equipo evaluador, que es quien realiza el análisis de la información con base en unos términos de referencia y entrega un informe que muchas veces ni siquiera es socializado, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia que tenemos. Mientras en una evaluación participativa hay más partes que están involucrándose en el proceso, en una evaluación tradicional es ya muy estandarizado en el cual no hay espacio para esta participación. También me preguntaste cómo surgen, qué contexto y cómo se implementan. Ok, bien, te puedo comentar que la evaluación participativa surgió en las últimas décadas del siglo XX. Aunque recientemente está cobrando mucho más auge e interés en nuestro entorno, pues ya tiene 40, 50 años que hubieron las primeras evaluaciones de este tipo, ¿no? Últimamente, pues estamos viendo que se quiere hablar de enfoques participativos para realizar las evaluaciones, en los cuales se pueda incluir a la ciudadanía, tanto a la ciudadanía organizada como sociedad civil, o a academia o a las propias personas que son receptoras de los programas. Y estas evaluaciones empezaron a hacerse, al menos en México, desde la sociedad civil. A nivel global, bueno, pues hay este enfoque ya ha estado presente en distintos países y regiones y cada uno de estos países ha adoptado características peculiares de acuerdo a su entorno socioeconómico, cultural, a las partes interesadas que participan, a los momentos históricos incluso en los cuales se fueron dando este tipo de evaluaciones en otros países. Cousin se dio a la tarea de analizar todas estas características diferenciadoras y estableció así como un rango de niveles de involucramiento en 3 aspectos principalmente, ¿no? ¿Quién controla la evaluación? ¿Quién toma las decisiones respecto a la evaluación? Y ahí podemos ver que van desde las evaluaciones tradicionales, entre las que está una instancia tomadora de decisiones, como en México sería Coneval o la Secretaría de Hacienda, y son quienes determinan cómo se va a hacer la evaluación, de qué manera, en qué tiempos, o
hasta las evaluaciones en las cuales se les entrega totalmente al grupo que ejecuta el programa, que recibe los beneficios del programa, para que sean quienes decidan cómo se va a hacer la evaluación, de qué preguntas de evaluación se van a hacer, en qué tiempos, bajo qué metodologías, etcétera. Otro elemento diferenciador que analizó Cousins es cómo se seleccionan a los participantes en las evaluaciones participativas. Al respecto, bueno, también hay un rango, ¿no? En el cual se puede limitar a las personas tomadoras de decisiones o yéndonos al extremo, en el cual también participan quienes son receptores o usuarios de los bienes y servicios que entregan los programas o los proyectos. Y finalmente, pues el tercer elemento diferenciador es la profundidad de la participación. Si van a involucrarse desde el diseño o van a tener una participación más pasiva solamente como proveedores de información. Entonces, como puedes ver, hay ya un gran espectro, una categorización de cómo pueden darse las evaluaciones participativas. Posteriormente, otros autores fueron también, a partir de esta caracterización que hizo Cousins, definiendo cómo podrían ser los tipos de evaluación participativa. Y tenemos básicamente dos. El primero, que es la evaluación participativa práctica, que surge principalmente en países como Estados Unidos y Canadá, donde el uso de esta evaluación es de tipo instrumental, conceptual y político persuasivo, y se orienta hacia la toma de decisiones programáticas, políticas u organizacionales. Este tipo de evaluaciones persigue una utilidad concreta del programa que se evalúa, se busca que se mejore y la participación de los actores involucrados se da mucho más para que puedan aportar sus conocimientos para la mejora del programa. Un segundo tipo, una segunda caracterización que se hizo de la evaluación participativa es la denominada evaluación participativa transformadora o evaluación para el empoderamiento. Esta surge a partir de la década de los 70 en América Latina, la India y algunas regiones de África, y principalmente su objetivo es el empoderamiento colectivo y la profundización del conocimiento social a partir de las intervenciones que se evalúan, ¿no? Estas raíces de esta evaluación tiene mucho más que ver con las ciencias sociales y han estado presentes en América Latina, sobre todo en los países del sur. Tapela nos refiere que en América Latina este tipo de evaluación se relaciona con tres orientaciones disciplinarias como son la educación popular, la investigación, acción participativa y la sistematización de experiencias. Podemos ver que este tipo de evaluaciones son mucho más amplias en cuanto al tipo de actores o número de actores que participan, ya que involucra prioritariamente a las personas que son receptoras de las intervenciones y se busca lograr un cambio social a través de este tipo de evaluaciones participativas. Si estamos considerando estas dos caracterizaciones de tipos de evaluaciones participativas, podemos ver que en México se orienta mucho más hacia la primera, por el marco institucional que tenemos establecido ya previamente en el sistema de evaluación del desempeño. Me preguntabas también cómo se ha implementado. Bien, en México, la implementación de las evaluaciones participativas ha sido a nivel subnacional. Tenemos que a partir de 2020 han habido experiencias de evaluación participativa. En Zacatecas se realizaron 3 evaluaciones a intervenciones. No estamos hablando de programas presupuestarios, sino intervenciones. Una de ellas fue al componente de atención social y participación comunitaria del apartado rural del programa de agua potable y saneamiento. Una segunda fue a un proyecto dentro de la Estrategia de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia. Ese proyecto se refería solamente a un fraccionamiento en Fresnillo. Y el tercero fue a un modelo que es como una estrategia, el modelo para la igualdad entre hombres y mujeres, que busca que se
adopte perspectiva de género en todas las instituciones gubernamentales del estado de Zacatecas. Entonces, en Zacatecas fueron las primeras experiencias en 2020. En Jalisco también empezaron a hacerlo en 2020 de una forma más institucionalizada y ellos empezaron en 2020-21 con la evaluación del programa Mi Pasaje y posteriormente entre 2021 y 2022 llevaron a cabo otras 4 evaluaciones participativas al programa de apoyo a grupos vulnerables, Estrategia ALE, Jalisco Te Reconoce y Mi Transporte. Y otra tercera experiencia que tenemos en Yucatán, que en 2022 obtuvo el premio de Coneval por la evaluación participativa del Plan de Mejora a la Movilidad Urbana para el Centro Histórico de Mérida. Como puedes ver, ha sido desde hace unos 4 años más o menos que estamos teniendo estas experiencias evaluativas, pero no es nuevo, ya existía anteriormente la preocupación. Podemos ver cómo Miriam Cardoso desde 2015 expresó la necesidad de que las universidades formaran a personas evaluadoras con conocimiento del enfoque participativo. También Gabriela Pérez Yaraguán, desde años anteriores, me parece 2018, estaba ya promoviendo que la evaluación podía beneficiarse si se concebía como un proceso de aprendizaje en el cual se permitiera la participación de otros actores para potenciar el mejoramiento en el diseño y operación de los programas públicos. Ha sido así como hemos llegado a este punto que estamos actualmente en evaluación participativa, Oscar. Muchas gracias, Janet. Ciertamente se antoja como un enfoque muy interesante y complejo, ¿no? En el momento en el que se tiene que hacer la consideración de múltiples perspectivas, se vuelve también un reto, ¿no? En este sentido, y a partir de las experiencias que justamente acabas de señalar, ¿cuáles han sido estos retos, los principales retos y las limitaciones a las que se han enfrentado en la implementación de este enfoque, particularmente en los gobiernos estatales, en estas experiencias, como te digo, que ya nos has comentado, y de qué manera se han resuelto? Sí, sí, muchas gracias. Mira, si me permites, antes de abordar los retos y limitaciones, sí me gustaría hablar un poquito sobre los beneficios que han dado. O sea, sí, hemos tenido retos para hacerlo, pero quisiera que primero resaltáramos los beneficios, ¿no? El primer beneficio que podemos encontrar es que se diseñan evaluaciones adecuadas a la intervención y que sirven para la toma de decisiones. Es decir, ya no estamos trabajando con los términos de referencia generales que ha diseñado Coneval para la federación y que en muchos casos los estados, los municipios toman y los aplican para programas con características diferentes a las que tienen los programas de la federación, ¿no? Entonces, estamos dejando atrás el uso de preguntas de evaluación estandarizadas y estamos identificando preguntas de evaluación que son necesarias a nivel local, a nivel estatal, para dar respuesta a los programas, a sus necesidades o para poder entender cómo los programas se están realizando. Esa es una de las principales ventajas y beneficios que se tiene, ¿no? Las partes interesadas en la mejora de los programas están participando en el diseño y así puedan atender la información de mejora del programa. Podemos revisar esto, es una ventaja que tengamos tanta información pública. Si tienen curiosidad, pueden ir a la página tanto de los gobiernos estatales de Zacatecas y de Jalisco, si evalúa en Jalisco, evalúa Jalisco en Jalisco, y ahí podrán encontrar estos informes de evaluación donde vienen los apartados metodológicos que indican cuáles son las preguntas de evaluación y cómo fueron resolviéndose. Una segunda ventaja es el desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales en evaluación. Como dice Tapela,
es intrínseco al desarrollo de una evaluación participativa el desarrollar capacidades, el brindar conocimientos técnicos, procedimientos, herramientas metodológicas para que los equipos que participan en las evaluaciones puedan llevar a cabo esas actividades evaluativas. La experiencia en Zacatecas demostró, por ejemplo, que no es necesario que quienes participan dentro de un equipo, ya sean evaluadores o tengan conocimiento, sí se les va a dar una capacitación en la cual fortalezcan todas esas competencias. Una tercera ventaja que tiene es que los resultados de las evaluaciones son enriquecidos con los saberes y opiniones de las personas participantes, ya que los actores relevantes del programa o del proyecto participan brindando no solamente el ejercicio participativo en el cual se les involucra, sino todos los saberes previos, toda la información adicional que ellas y ellos tienen y que pueden ser útiles para la mejora del programa. Imagínate académicos, a personas académicas que ya han estudiado, que han realizado diversos estudios o investigaciones sobre un tema específico, sentados en la mesa junto con las personas ejecutoras o quienes son receptores de los bienes y servicios del programa, diciendo cómo un programa puede ser mejorado, cómo un problema público puede ser abordado. Esta es la gran riqueza que tiene el poder realizar estos ejercicios. En Jalisco, por ejemplo, en los talleres que se hacen para la validación de los hallazgos o para la generación de las recomendaciones, están sentados la academia, la sociedad civil, junto con el programa, las áreas de evaluación, de finanzas y personas receptoras, usuarias de los bienes y servicios, todos hablando sobre cómo mejorar un programa, cómo resolver un problema que enfrentan, cómo potenciar el uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes riquezas que tiene el llevar a cabo estas evaluaciones por los resultados que nos están dando. Y bueno, como es muy breve esto, un cuarto y último, porque podemos hablar muchísimo más, es la apropiación de los resultados de la evaluación. ¿Sí? La información que se genera en las evaluaciones tradicionales, las conocen unos cuantos, que son los que reciben los informes, los que escuchan las presentaciones, y se van a los aspectos susceptibles de mejora y el documentito se queda ahí disponible en transparencia presupuestaria y a ver quién lo ve, ¿no? En cambio, cuando se hace una evaluación participativa, quienes participan dentro del ejercicio, que pueden ser 8, 10, 15 personas, se involucran, conocen más sobre su programa, opinan sobre su programa, emiten ellos sus propias recomendaciones y se apropian de ellas y van a buscar que se implementen. ¿Sí? Si ya estuvieron en un taller donde dijeron que se tiene que hacer de una o de otra forma, van a buscar que se implemente. Por ejemplo, en un programa de Jalisco, la evaluación traía 23 recomendaciones y se fueron 21 de ellas como aspectos susceptibles de mejora. Esto quiere decir el alto grado de apropiación que se tiene de los resultados de la evaluación y no solamente de ellos, sino también de todo el programa. Pero bueno, tú me preguntaste sobre desafíos y no todo es miel sobre hojuelas. Tenemos la otra cara de la moneda. Un principal desafío es que en México tenemos un sistema de evaluación fuertemente institucionalizado y poco flexible y una auditoría superior de la Federación vigilante de que se cumpla, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una gran barrera porque si bien tiene muchos beneficios para el aprendizaje y para la mejora, no siempre están las áreas de evaluación dispuestas a enfrentar a un órgano de fiscalización que le va a preguntar por qué no utilizó los términos de referencia de Coneval. Sí, sin embargo, esto no debe de ser tomado como la gran barrera, sino se tiene que buscar la manera de entender y hacer entender que la evaluación es una herramienta que nos va a servir para el aprendizaje, la mejora de los programas
y que con este tipo de evaluaciones también se está dando cumplimiento a la normatividad en la materia. Nosotros tenemos que a nivel federal se establece que se debe de hacer las evaluaciones conforme a lo establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Coneval para los recursos federales que reciben los estados. Pero no todos los programas son realizados con recursos federales. Los programas, las intervenciones que los estados realicen con recursos propios pueden ser evaluados como ellos necesiten que se evalúen. Entonces, tenemos ese espacio. Nada más es cuestión de que se decidan y se fortalezcan las capacidades. Este año hubo un diplomado en evaluación participativa que lideró Evalúa Jalisco, en el cual hubo participación de personas de algunas entidades federativas y esperemos que en el futuro eso sea un detonante de que hayan más evaluaciones participativas en otros estados. Bien, un segundo reto que se enfrenta es el reconocimiento de la validez de la información generada por un grupo de personas que no son expertas evaluadoras, ¿sí? Pero eso, cómo se puede solucionar? ¿Cómo podemos darle una connotación positiva a esto? Pues es precisamente, como ya decía yo antes, toda la experiencia y el conocimiento que tienen sobre el programa, lo que vamos a buscar que se incorpore en la evaluación. Y las evaluaciones, si bien las hacen otras personas que no son evaluadores expertos, eh, tiene que estar liderada, conducida por un equipo facilitador. Y ese equipo facilitador sí son evaluadores. Entonces, ese equipo facilitador es quien debe de ser responsable de darle la solidez metodológica y de cuidar que los hallazgos, las recomendaciones tengan solidez, tengan una información, evidencia que la respalde y que puedan tener ese carácter de que es información válida para poder enfrentar todo esto que nos encontramos. Y a veces esta crítica sobre la validez de la información no la encontramos tanto del lado de los gobiernos o de las personas usuarias, sino de la misma comunidad evaluadora. Entonces, invito a las y los colegas evaluadores a que se echen un clavado en toda la información que existe sobre evaluación participativa para que puedan ver y reconocer que este tipo de evaluaciones pues también tienen solidez metodológica, ¿no? Y bueno, un último desafío que quiero abordar es el tiempo y costos para la implementación. Estas evaluaciones no se hacen en 3 meses o en 2 meses como se hacen las evaluaciones tradicionales. Si nosotros consideramos que las entidades federativas, de acuerdo con la ley de contabilidad gubernamental, tienen al 30 de abril para publicar su PAE, y lo cual no quiere decir que el 30 de abril lo tengan que publicar, lo pueden publicar desde el 1 de enero, pero bueno, tienen como fecha límite el 30 de abril y vemos que lo más común es que hacia finales de abril estén siendo publicados los PAEs, pues tenemos ya 4 meses menos del año para hacer una evaluación. En los 8 meses restantes, pues tenemos que los procesos administrativos para las licitaciones a veces se toman 1 o 2 meses y entonces estamos hablando que solo nos quedan 6 meses para hacer evaluaciones y para una evaluación participativa tal vez no sea el tiempo suficiente porque tenemos que trabajar en la selección del equipo evaluador, en la capacitación del equipo evaluador, la implementación en sí de la evaluación y ya que no son personas evaluadoras, los tiempos para llevarlo a cabo se extienden muchísimo. En una experiencia internacional que es en Costa Rica, hay una evaluación de un programa de cáncer de mama que fue realizado en 2 años más o menos. Entonces, bueno, esto es así como muy largo. En Jalisco se han tomado poco más de un año. En Zacatecas sí fue algo muy, muy express, pero necesitamos más tiempo para poderlo hacer y lo que se ha venido haciendo, al menos lo que
han hecho en Jalisco, que es donde está más institucionalizada la práctica de la evaluación participativa. Lo que han hecho son procesos multianuales para poder vencer este desafío de los tiempos de ejecución. Y bueno, eso es lo que te puedo comentar brevemente sobre los retos, desafíos y cómo solventarlos. Gracias, gracias, Janet. Es muy interesante escuchar justamente como bien lo has planteado desde los beneficios o a partir de los beneficios de la implementación de este enfoque y justamente a qué retos pues nos podríamos enfrentar o que desde las experiencias que ya tú has compartido, has observado como retos pues que van a estar presentes durante la implementación de, ¿no? En este sentido, en función de estas experiencias que has señalado, o quizá de alguna otra que hasta el momento no has comentado, pero eh, ¿cómo podríamos caracterizar una implementación exitosa de este enfoque? ¿Qué es cuáles son esos elementos que nos permitirían decir la implementación, a pesar de estas limitaciones que tenemos, ha sido exitosa o se considera exitosa? Quizá en alguno de estos ejemplos que ya nos has comentado, o con elementos de uno o varios, ¿no? Que encontramos o que pudiésemos decir esto nos permite decir que ha sido exitoso, ¿no? Es decir, si tenemos que esperar, como en el ejemplo de Costa Rica, más de un año, pero finalmente lo que se ha generado a partir de aprendizaje, apropiación, todo esto que ya nos comentaste, nos permite decir que para esta población, este contexto, este ejercicio en particular, ha sido una intervención exitosa. Coméntanos al respecto, por favor. Bien, como te decía, de los beneficios que tiene una evaluación exitosa, una evaluación participativa exitosa, tiene que ver realmente con el uso que se le da a los resultados que se obtienen, con el grado de apropiación que las personas ejecutoras y las personas receptoras de los programas puedan tener, se haya incrementado a partir de realizar una evaluación participativa. El fortalecimiento de las competencias y las capacidades de las personas que participaron en la evaluación, eso es fundamental, ya que pues tú sabes de que muchas veces en los gobiernos estatales no se cuenta con la capacitación necesaria y estas oportunidades de la capacitación del desarrollo de capacidades institucionales, pues es muy bien aprovechado, ¿no? Si me permites, me gustaría comentarte sobre la experiencia evaluativa en Zacatecas que tuvimos en 2020, en la cual se hicieron la evaluación de 3 intervenciones estatales, creo que esto ya lo comenté, y lo relevante de esto es que al término de la evaluación pudimos implementar una encuesta con los equipos de evaluación y los resultados que se obtuvieron de esa encuesta han sido muy enriquecedores para poder entender cómo la evaluación participativa genera grandes beneficios. Y bueno, estas evaluaciones fueron 3, como ya había yo dicho, un proyecto de la estrategia de prevención social de la violencia y de la delincuencia, el modelo para la igualdad entre mujeres y hombres y el componente de participación ciudadana del programa de ProAgua. Se formaron 3 equipos de evaluación. La metodología que se implementó para hacer esta evaluación participativa tuvo que ser adaptada. Se realizó en 2020, cuando los efectos de la pandemia estaban siendo devastadores y cuando habían fuertes medidas sanitarias de distanciamiento de las personas, no habían actividades presenciales. Entonces, todas las metodologías que tradicionalmente utilizamos para evaluación participativa, en las cuales conlleva
juntar a las personas, que dialoguen, que se genere el conocimiento de la discusión colectiva, tuvieron que ser adaptadas a herramientas virtuales, hacerlas por Zoom, tener que utilizar todas estas maravillas tecnológicas del Miro, del Mural, del Jamboard, para que ellos pudieran también realizar el trabajo, pero a distancia, cuidando que no hubieran contagios, ¿no? La evaluación se implementó en 3 etapas. La primera etapa fue el diseño. Para llevar a cabo el diseño de esta evaluación, se llevaron a cabo talleres de capacitación, en los cuales a los equipos que ya se habían formado con personal de las dependencias ejecutoras, personal de la función pública, personal del Consejo de Planeación y de la Secretaría de Finanzas, y así también se invitó a, en la medida de lo posible, a personas usuarias o beneficiarias de estos programas. Se les dio capacitación, talleres virtuales en los cuales se les daban elementos para que pudieran diseñar preguntas de evaluación, para que pudieran definir cómo estas preguntas de evaluación iban a ser resueltas. Se les explicó también cómo se iba a realizar una entrevista, cómo se iba a realizar la captura de la información, cómo se iba a sistematizar. Toda esta capacitación se dio primeramente, y ya derivado de esta capacitación iban saliendo las preguntas de evaluación. Bueno, primero los criterios, las preguntas, cómo se iba llenando la matriz de evaluación conforme se les iba dando esta capacitación. Posteriormente, ya en la etapa de implementación, ellos hicieron los instrumentos de recolección de información, sus rutas de campo para ir a recopilarla, y tuvieron también que diseñar cómo iban a sistematizarla y cómo iban a llevar a cabo el análisis. La participación del equipo facilitador fue en todo momento para capacitarles, para darles acompañamiento, resolver dudas y orientarles para que ellos pudieran llevarla a cabo. En la tercera etapa, que fue la presentación de resultados, se les apoyó para que elaboraran el informe de evaluación, pusieran ahí, bueno, generaran sus hallazgos, generaran sus conclusiones, sus recomendaciones, y pudieran elaborar su informe y hacer la presentación ante las personas titulares de las dependencias encargadas de los programas, así como también de las dependencias normativas de la evaluación, que eran la Secretaría de Planeación, Finanzas y Función Pública. En estas 3 etapas se llevó a cabo, y los aprendizajes que obtuvimos de este procedimiento de evaluación participativa se documentó a través, bueno, primero se obtuvo a través de una encuesta que se sistematizó y se documentó. Y tenemos ahorita ya sistematizados los principales aprendizajes que están por etapas de cómo se fue llevando a cabo la evaluación. Primeramente, o sea, el primer gran aprendizaje, y para cualquier otro estado que quiera llevarlo a cabo, puede tomar en cuenta esta experiencia que ya está documentada, y es que el primer gran aprendizaje sobre la integración del equipo evaluador. Se aprendió que es importante que se informe a las personas que van a participar en una evaluación, cuánto tiempo les va a tomar y qué se espera de su participación. Es importante que al momento de invitarlas se les pregunte si quieren participar o no, porque a veces ha ocurrido, en las que he participado, que llegan las personas sabiendo que vienen a una capacitación o que vienen a una reunión, pero no tienen el conocimiento general, que es importante, de su participación en una evaluación, ¿no? En la encuesta que hicimos, el 36.8% de las personas nos indicaron que no fueron consultadas en su interés a participar. Más adelante vamos a ver los resultados de su participación, pero bueno, creemos que para que tengamos una evaluación exitosa, es importante que desde un principio se informe de qué se trata su participación. Una segunda
un segundo aprendizaje es respecto a la capacitación recibida. Y es como ya te había yo comentado, ¿no? No es necesario que sean evaluadores o que tengan información o formación previa en evaluación. En la encuesta que hicimos, solamente el 26% de las personas había tenido previamente algún curso de evaluación, pero el 100% de ellas consideró que recibió la capacitación necesaria para llevar a cabo la evaluación. Una pregunta que les hicimos es, del 0 al 10, ¿cómo te calificas tú en cuanto al aprovechamiento que tuviste de las capacitaciones? El 21% dijo que estaban en la calificación máxima, sentían que estaban en el 10 de 10. El 58%, que fue la gran mayoría, dijeron que del 9, ellos se consideraban que habían obtenido un 9 de aprovechamiento. Y el 21% restante dijo que 8. Cuando nosotros indagamos sobre por qué habían tenido este aprovechamiento, bueno, mencionaron que en algunos casos habían tenido problemas con el Internet para conectarse a las capacitaciones o tenían que atender cosas de su trabajo y no pudieron participar. O en algunos casos también estaban enfermos porque también a las personas les dio COVID y eso fue lo que impidió que el 100% tuviera el máximo aprovechamiento. Entonces, aquí el aprendizaje que tenemos para una evaluación exitosa es que las personas que se vayan a destinar a los equipos se destinen de manera, si no exclusiva, con un permiso amplio para que puedan tomar las capacitaciones y participar en todos los aspectos de la evaluación y puedan aprovechar al máximo todo esto que se les esté dando. Como tercer punto de aprendizaje es la recopilación de la información de campo. Tenemos, por ejemplo, que en ese momento sí fueron a campo algunas de las personas a hacer la recopilación de información, pero no llevaban o no tenían el equipo necesario. No todo el mundo pudo conseguir una grabadora, no todo el mundo pudo conseguir una cámara fotográfica, se apoyaron de sus celulares. Recordemos que las oficinas estaban cerradas, entonces no podían ir a sus oficinas a pedir el apoyo de este equipo. Es importante que se tenga en cuenta esto. Ya no, afortunadamente ya no estamos en pandemia y si se hace otra, bueno, tomarlo en cuenta como todos los recursos que se necesitan, ¿no? Ellos fueron preparados en los talleres y en los acompañamientos que se les dio. Se hicieron ejercicios de vamos a practicar las entrevistas, cómo tienes que hacerlo. Poníamos a los equipos que entre ellos se entrevistaran y esto para que pudieran reaccionar en caso de alguna situación inesperada, ¿no? ¿Qué vas a hacer si alguien te dice, no, no quiero contestar? ¿Qué vas a hacer si alguien se enoja contigo porque te empieza a reclamar del programa? Entonces, todo ese tipo de situaciones fuimos brindándoles la capacitación para que ellos fueran a campo preparados. En la encuesta, ellos mencionaron que se sentían totalmente preparados para ir a hacer el trabajo de campo. En el siguiente punto de aprendizaje sobre la sistematización y análisis de la información, pudimos ver que en los talleres que estuvimos haciendo para el análisis de la información, las personas se sentían muy seguras de lo que estaban aportando, porque ellos habían ido a campo a recopilar y también porque en ese momento ellos estaban expresando sus opiniones, no solamente el conocimiento que habían obtenido en campo, sino el conocimiento previo que tenían del programa. El 91% de las personas que respondieron la encuesta manifestaron que se sentían tomadas en cuenta al momento de realizar los hallazgos y que eso era algo que valoraban mucho porque debido a la posición que algunos de ellos tienen en la estructura de sus instituciones, no son personas a las que se les suele tomar parecer o preguntarles qué opinan sobre su programa. Esto generó también empoderamiento de las personas dentro de sus estructuras organizativas de las secretarías. Finalmente, para la presentación de resultados, que fue la otra etapa que se les preguntó, en la presentación de resultados participó el 80% de las personas de los equipos de evaluación y ellos se sentían muy felices de estar presentando
el resultado de su trabajo frente a las personas titulares de sus dependencias. Algunos de ellos pueden tener ese acceso en otros momentos, pero otras personas nunca lo habían tenido. El poder hacer visible su trabajo ante la persona titular era algo muy, muy valioso para ellos. Al principio se sentían muy nerviosos, pero también se sentían seguros y preparados para exponer, porque también tuvimos capacitación para ellos previo a la presentación de resultados, cómo tenían que presentar, cómo tenían que exponer y darles a ellos la confianza y la certeza de que estaban perfectamente preparados para poder desempeñar ese ejercicio de presentación de resultados. Cuando se les preguntó ya al final de todo cómo valoraban su participación en esta evaluación, el 95% consideró que por haber participado les había cambiado la forma en que veían el programa. Ahora tenían mayor comprensión del funcionamiento del programa, habían entendido áreas de mejora, tenían una visión más amplia sobre el tema de sus programas, se encontraban motivados por las respuestas que les dieron las personas usuarias del programa, que reconocían la calidad de los servicios, que reconocían cómo ellas y ellos desempeñan su trabajo y también ha cambiado la forma en que ellos ven su trabajo, cómo realizan su trabajo. Saben que ahora pueden ser más analíticos, saben que ahora pueden ser más críticos y consideran que han desarrollado nuevas competencias y capacidades para desarrollar su trabajo y han fortalecido su cultura de evaluación. Alguno de ellos me dijo, es que ahora ya sé que una evaluación no es una auditoría, ahora ya sé que una evaluación no es un checklist donde te dice cumple o no cumple, sino trae mucho trabajo detrás de todo ello. Cuando nosotros les preguntamos si se interesarían en volver a participar en una evaluación, el 90% de las personas encuestadas dijo que estarían interesados en llevar a cabo una evaluación participativa más adelante. Desafortunadamente era casi el último año de gobierno de Zacatecas, hubo cambio de gobierno, seguramente a muchas de estas personas las cambiaron de área y esta nueva administración no ha vuelto a hacer una evaluación participativa, pero sí sería pues muy, muy enriquecedor. Hubiera sido muy enriquecedor continuar con esta experiencia, sobre todo porque se desarrollaron muchas capacidades en este ejercicio. Sí, ya para cerrar a manera de reflexión final, pues sí me gustaría comentarte que los estados, algunos estados, pues se han desarrollado metodologías distintas que Coneval, ¿no? Estos estados que te estoy mostrando, Zacatecas, Jalisco, han estado incluso haciendo ya estas evaluaciones participativas. Jalisco ya lo tiene más institucionalizado. Próximamente veremos otros estados que también lo estarán haciendo y es un tipo de ejercicio que no tiene que dejarse, tiene que seguirse implementando. Yo creo que es muy importante que ACEVAL continúe promoviendo estas actividades como este tipo de videos, los foros que se han hecho para que se promueva que los gobiernos en los estados, en los municipios, desarrollen otros tipos de evaluaciones y este tipo de evaluación participativa, pues es un enfoque que puede ser muy útil para que ellos puedan tener ejercicios evaluativos a la medida de sus necesidades. Muchísimas gracias, Janet. Pues ciertamente desde ACEVAL eh, estamos bastante, pues, este compromiso que ya tú señalas, ¿no? Atentos a estas necesidades, a que nos volvamos una organización relevante en ese sentido, y por eso hacemos este tipo de promociones, de divulgación, de invitaciones, ¿no? La idea a partir de estas cápsulas es justamente ir generando una suerte de difusión y de concientización sobre la cultura de la evaluación y todas las opciones que existen en términos de perspectivas que están resultando relevantes, justo como esta que nos acaba de compartir el día de hoy, Janet. Janet, pues sin más, muchísimas gracias por este
espacio, por compartirnos esta experiencia y pues invitamos a la audiencia de Acebal TV a que se involucre, a que se informe, a que haga el seguimiento que ya nos ha comentado Janet con las referencias que presentó. Y pues muchísimas gracias a ti y a la audiencia por su interés y nos vemos en próximas cápsulas de Acebal TV. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por la invitación a Cebal TV.